Siguiendo con estos estudios, hoy vamos a considerar un tema también sobre la nueva reforma apostólica, ¿no?, que ha entrado en la iglesia hace un tiempo. Eso lo podemos ver en Efesios 2.20, vamos a considerar Efesios 2.20, Efesios 4.11, por favor, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. A ver, esto que ha entrado, ¿no? Y el inicio del tema a considerar en los antecedentes, vamos a tocar un solo rebaño, que es la iglesia. Vamos a considerar edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Vamos a considerar otras cosas más, que esta gente enseña que Jesús no es el cimiento, sino que los cimientos son los apóstoles y los profetas, que nosotros estamos fundamentados sobre las enseñanzas de ellos. A ver si es verdad lo que ellos dicen, ¿no? Y para ello que la Biblia nunca es suficiente, siempre están enseñando eso. Vamos a considerar eso en el nombre de Cristo. Y vamos a empezar leyendo lo que dice Efesios 2.11 al 22. Por tanto, acordad de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismos los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades, y vino a anunciar las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los que estaban cerca, por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos, miembro de la iglesia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio es bien coordinado, va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2.11-22. En este capítulo paulino que hemos leído podemos apreciar la obra que escribió, ¿no?, César de la cruz de Cristo, ¿no?, la reconciliación que Dios efectuó no solo con los judíos sino también con el resto de la humanidad, los llamados gentiles. De hecho, este texto va dirigido precisamente a los creyentes de origen gentil, a los gentiles va dirigido este texto, con los cuales Pablo desarrolla su ministerio apostólico. A esos creyentes de Efeso, gentiles en su mayoría, Pablo les recordaba su pasado de exclusión de Dios, no como reproche sino como realidad, y en este mismo contexto les anuncia que gracias al ministerio de Cristo y del derramamiento de su sangre pudieron participar de los mismos privilegios que sus ahora hermanos de Israel, de Dios. En Gálatas 6.16 podemos ver eso, porque por medio de Él, o sea Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En el contexto de la misericordia de Dios por su bondad, que la gentileza que un día estaba alejada de la ciudadanía de Israel y era ajena a los pactos de la promesa, que estaba sin esperanza y sin Dios en el mundo, ahora por la fe en Cristo y permaneciendo en esa bondad, había sido hecha cercana a Dios por la sangre de Cristo. Eso lo podemos encontrar otros textos en Romanos 11.22 y lo que vemos en Efesios 2.12 al 13. La cruz hizo la diferencia entre la muerte y la vida eterna. Vamos a considerar qué es lo que esta gente está enseñando. Si me espera un momento, tengo un par de apuntes que estoy buscando. Siempre es muy largo extenso los estudios. Tengo mucho material, pero trato de hacerlo, achicarlo. Por eso que siempre, disculpen siempre las molestias, que siempre estoy achicando los materiales. Voy a considerar voy a leer un par de textos para ir metiendo, en este estudio. La iglesia es la asamblea formada por todo aquello que hemos experimentado en un verdadero nuevo nacimiento en Jesucristo. Eso muchos lo sabemos, ¿no? No todos solamente por congregarnos. Bueno,
Por tanto, los que en un día éramos simplemente gentiles y éramos extranjeros y ajenos a Dios, por haber creído en aquel que dio su propia vida por nosotros, fuimos automáticamente cortados del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuimos injertados en buen olivo, ¿no? Viendo a ser partícipes del pacto incondicional de Dios por Abraham y con su descendencia, fruto de su promesa, ¿no? Eso lo habíamos leído en Efesios 2:19, Romanos 11:24 y Gálatas 3:18. Podemos encontrar esas cosas. De este modo fuimos constituidos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Siempre estamos considerando Efesios, que hemos leído, Efesios 2:19, y todavía más, ¿no? Hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo. Eso de Efesios 2:20, que hemos leído recién. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hasta aquí, que es donde queríamos llegar nosotros, estimados hermanos que están escuchando. Me he permitido hacer esta breve exposición del texto aludido en Efesios para mejor entender, ¿no?, el contexto que vamos ahora a estudiar. Sabemos esto, vamos a recordarle algo, advertirle que todavía sigue vigente, ¿no? Aquello de un texto fuera de contexto es un pretexto para hacer otro texto, ¿no?, o justificar su pretexto. Ya le adelanto que ese otro texto es el que nos presenta desde hace unos pocos años los exponentes de esta gente que quiere llamarse, ¿no?, Nueva Reforma Apostólica, o se han puesto ese título, ¿no? Y a la cabeza de ellos, ¿no?, están muchos de ellos falsos profetas, falsos apóstoles, ¿no? Veremos lo que enseña al respecto toda esta gente, ¿no?, sobre este ministerio apostólico que van enseñando, ¿no? Y veremos lo que en realidad dice la palabra de Dios, por el sentido en que lo hemos estado exegéticamente analizando, tanto los verdaderos creyentes de origen judío como los de origen gentil en Cristo. Constituimos un solo pueblo al que el mismo Jesús llamó la iglesia, ¿no? Mateo 16:18, es decir, asamblea exclusivamente constituida por todos los miembros renacidos en Cristo. Lo vimos con Juan 3:3, ¿no?, que no es relevante. Este pueblo asamblea apartado para Dios en Cristo Jesús, la palabra en Efesios refiriéndose a los creyentes de origen gentil, como somos la muy inmensa generalidad, hemos sido edificados sobre un fundamento muy preciso. En el griego la palabra se traduce como edificados, es epoikodomescentes, del verbo opoikodomeo, que significa construir encima, construir sobre, edificar o modelar espiritualmente. Así pues la Biblia nos enseña sin ninguna duda que los creyentes lo somos por nuestra fe. Está basada o construida o edificada sobre un fundamento muy concreto. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo llamó el fundamento de los apóstoles y profetas, versículo 20, ¿no? Vemos que esta gente enseña otra cosa, para ir haciéndole entender lo que estamos considerando, que ellos están enseñando que sobre sus enseñanzas, sobre los apóstoles y los profetas, que ellos dicen, si yo soy el profeta, dice tal cosa para esta nación, yo le hacen caso. No estamos considerando eso, ¿no? Si en verdad nos tenemos que ir por lo que ellos dicen, o lo que sus profetas dicen, o lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Ellos totalmente tuercen, ¿no?, el sentido de la escritura, como pudimos ver. Ellos dicen que cómo puede la iglesia de Jesús no tener apóstoles y profetas para no llegar a cumplir la expectativa de Dios. Si la iglesia tiene a Jesús es porque tiene la doctrina de Jesús, es decir, la doctrina apostólica. Y ellos dicen que por eso tienen que tener a los profetas, ¿no?, y a los apóstoles. Bueno. Lo que hago siempre yo es sacar muchas de las cosas que esta blasfemia que dice esta gente, ¿no? Trato de achicar el estudio para que ustedes ya saben, tengan paciencia. Queremos saber en la palabra de Dios muchas veces de dónde sacan ellos esas cosas, ¿no? De dónde se encuentra, dónde encontramos, o sea, que ellos dicen que Jesús prefiere ser reconocido, no como los cimientos, fundamentos, sino como la piedra angular, como excluyendo una cosa, por supuesto, beneficio de la otra. Eso no encontramos en ninguna parte que el Señor Jesucristo haya dicho que prefiere ser la piedra angular y no ser el cimiento, ¿no? La Biblia dice otra cosa.
La Biblia nos dice que Jesús de Nazaret es tanto el fundamento de la iglesia como la piedra angular, y ningún precepto incluye al otro. Ellos dicen que no, ¿no? Que Jesucristo es como hemos dicho antes, la piedra angular, ¿no? Que prefiere ser reconocido así, ¿no? Y vamos a ver que no es así, que la Biblia no nos dice eso. Nos dice que Jesús de Nazaret es tanto el fundamento de la iglesia como la piedra angular, ¿no? Ningún precepto excluye al otro, como hemos dicho. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 3:11, que dice: porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Acá vemos que el fundamento es Jesucristo, ¿no? Son tanto la una como las dos cosas, ¿no? Ninguna de las dos se excluye. Como dice en primera de Pedro 2:7, dice: para vosotros pues los que creéis en él, o sea Jesús, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Primera de Pedro 2:7. Jesucristo es tanto el fundamento como la piedra angular. Es el fundamento como la piedra angular. Son las dos cosas, Jesucristo, que sostiene todo el edificio que es la iglesia. Y ahí, o sea, podríamos cerrar, o sea, con esos dos textos bíblicos nada más. Pero vamos a proseguir. El cimiento es Cristo. También lo podemos ver en 1 Corintios 3:11. Así como el fundamento de los apóstoles y profetas también lo es. En Efesios 2:20, que estamos considerando también, de hecho es lo mismo, es la doctrina apostólica, ¿no? La misma palabra dice que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad. Se puede ver en 1 Timoteo 3:15. ¿Por qué? Porque está basada en la palabra de Cristo. Vamos a repetir de nuevo, la misma palabra dice que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. ¿Por qué? Porque está basada en la palabra de Cristo, la cual es la Biblia, la cual es expresado de otro modo, el fundamento de los apóstoles y profetas. Es la escritura, ¿no? La escritura, la palabra de Dios, la que tenemos, ¿no? Donde está basado ella, ¿no? La Biblia es el fundamento de los apóstoles y profetas. De esta manera todo el edificio que es la iglesia bien coordinada va creciendo. En Efesios 2:21, no solamente en Israel de Dios, como vemos en Gálatas 6:16, sino también vosotros, los que de procedencia gentil, somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, ¿no? Como le vemos en Efesios 2:22. Somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, edificados espiritualmente. Esta gente enseña que somos edificados. Esto es lo que enseña esta gente. Enseña que eso la iglesia edificada sobre eso, los apóstoles de ellos y los profetas, ¿no? Que son los hombres y mujeres que atribuyen al ser de hoy, que son el cimiento de la iglesia, ¿no? Eso es un grave error. Están diciendo de que ellos son el cimiento que están construidos, la iglesia sobre el cimiento de ellos, ¿no? O sea, sobre los profetas y sobre ellos, ¿no? Que sobre ellos. Y vemos que están equivocados, ¿no? Esta gente dice que una iglesia sin apóstol y sin profeta activo es una iglesia como un fundamento incompleto, ¿no? Y eso es lo que ellos muchas veces están diciendo, que no tienen fundamentos y no tienen apóstoles y profetas. Eso es lo que dicen, ¿no? Pero vemos que no es así, ¿no? Que no, nada de lo que están enseñando esta gente es verdad. Así que cuando la Biblia nos enseña que el canón ya está cerrado y que nada se puede añadir a la revelación una vez dada a los santos y una vez para siempre, ¿no? En Judas 3 podemos ver, o sea que ya está, la Biblia fue sellada y cerrada ya, y que no se puede ninguna revelación nueva, así, tengo una revelación que me ha hecho para el Espíritu, o sea, y no vemos que fuera de eso, ¿no? Dice, si un ángel, dice Gálatas 1:9 me parece que dice que si un ángel te anunciara otro evangelio, anatema sea, ¿no? O sea, alguna revelación, algo que venga. Sabemos que nada, ya está todo escrito en la palabra de Dios, ¿no? Bueno, esta gente insiste en el fundamento de la iglesia está en los apóstoles y en los profetas, ¿no? Eso es lo que insiste ella, ¿no? Ese es con lo que ellos argumentan, que el fundamento de la iglesia está en los apóstoles y los profetas. Pero como venimos diciendo, esto no es lo que la Biblia dice en Efesios 2:20, sino que dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El fundamento no son los hombres, sino el dicho divino de aquellos hombres escogidos de Dios antes que el canón se cerrara, ¿no? Como voy a nombrar
un escritor que le había aludido, que dijo que el fundamento no era la persona y la obra de ellos mismos, sino la enseñanza que por revelación divina impartieron con autoridad de lo alto, y las palabras de Dios que hablaron a la iglesia antes que se completara el Nuevo Testamento, ¿no? Que el fundamento no era la persona, no eran ellos, o sea, el fundamento no eran ellos, Pablo, ella, o lo que hablaban, o Pedro, no eran el fundamento de ellos, ¿no? Y obra de ellos mismos, que no lo que ellos, o sea, sino la enseñanza, era la enseñanza que hacía Pablo, que hacía Pedro, ¿no? Que por revelación divina impartieron con autoridad de lo alto, ¿no? Lo que ellos se les iban dando, ¿no? Como Pablo decía que él hacía lo que se le había revelado, ¿no? Que se le había mostrado, lo que tenía que hacer, ¿no? Que incluso él decía que era un apóstol, si no mal no me equivoco, en alguna parte está escrito diciendo que no era apóstol de hombre, ¿no? Sino por el Señor Jesucristo, que él lo había levantado, ¿no? Y las palabras de Dios que hablaron en la iglesia antes que se completara el Nuevo Testamento, ¿no? Era todo esto lo que estamos considerando. Y por eso no podemos considerar o no podemos dejar convencer, ¿no? por esta doctrina que ha entrado, que el fundamento de la iglesia reside en los llamados apóstoles y profetas, ¿no? que andan por todos lados, ¿no? Porque para ellos la Biblia nunca es suficiente, ¿no? Siempre tienen que estar agregando algo, alguna revelación que ellos tienen, ¿no? Ellos creen que todavía es necesario más revelación, y vemos que no. Esta gente siempre saca texto fuera de contexto para apoyar, ¿no? lo que ellos están, lo que creen. Voy a considerar algunos de los textos que esta gente considera. Podemos ver que el libro de Efesios continúa diciendo que no necesitamos apóstoles y profetas. Dice: en cuanto a Jesús ascendió al cielo, dio dones a los hombres. Eso, Efesios 4:8. 4:8. ¿Cuáles fueron esos dones? El mismo constituyó a uno apóstoles, a otro profeta, y a otro evangelista, y a otro pastores y maestros. Eso es lo que en Efesios 4:8. Eso es lo que ellos aluden, ¿no? Que el Señor Jesucristo dio dones a los hombres y constituyó a uno apóstol y a otros profetas, ¿no? Y a otro evangelista. Y bueno, sacar el contexto, el texto del contexto es muy común, además de obvio, en todo aquello que se escuda en la Biblia para defender, ¿no? Lo que ellos están enseñando, ¿no? Bueno, definitivamente podemos saber que definitivamente el libro de Efesios no dice que necesitamos del concurso de supuesto nuevo apóstol y profetas fundacionales, ¿no? Que se van fundando, que van saliendo, ¿no? Todo esto nos confunde, o sea, confunden a aquellos que no estudian la palabra de Dios y crean una confusión mental, ¿no? Que eso es lo que hace el enemigo, ¿no? Vela el entendimiento para que no resplandezca el evangelio, ¿no? El apóstol, como vemos, el apóstol, o sea, vamos a considerar esto, lo que han dicho, eso si es verdad o no, o sea, como sacando este texto fuera de contexto ellos, y confunden, ¿no? este tipo de apóstol, ¿no? Con el apóstol de Jesucristo, que es el fundacional y que ya cesó, ¿no? Con otro, el de misionero. Bueno, estoy pasando algunos de estos pseudoapóstoles, comentarios, para hacerlo más chico al estudio. En cuanto a lo que dice Jesús ascendió al cielo y dio dones a los hombres, en Efesios 4:8, refiriéndose a los diferentes ministerios, en Efesios 4:11, esto es parcialmente descontextualizado del texto, ¿no? Nos podemos fijar en el versículo anterior, o sea, en el anterior de ese que estamos leyendo, que encontramos que se nos dice que a cada uno de los creyentes no ha sido concedido la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. La palabra aquí nos está hablando de como miembros del cuerpo, ¿no? Versículo 4, cada uno tenemos diferentes dones por su gracia en Cristo, porque el que tiene la autoridad para hacerlo así. Versículo 9 y 11. Por un lado, la palabra al respecto nos habla de que Él dio dones, y por otro lado nos habla de que constituyó ministerio, aunque es evidente que los ministerios son también dones de Dios. No podemos entonces aceptar la enseñanza que esta gente está enseñando, ¿no? Refiriéndonos a Efesios 4:8, tras la ascensión de Cristo vinieron todos los dones espirituales investidos de poder por el Espíritu Santo, quien envió tras su partida, ¿no? Efectivamente, según el contexto, esos dones aludidos fueron y son impartidos por el Espíritu Santo.
ver en 1 Corintios 12, del 8 al 10, ¿no? Que es el que nos da el Espíritu Santo. Mayormente los dones del versículo 8 son los del Espíritu. Bueno, vamos a considerar lo que es en Efesios 2:20, que es lo que dice, y no permite ninguna añadiduría, ¿no? El fundamento de nuestra fe es la Biblia, y esta es el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿eh? Esto es todo el consejo de Dios, como podemos encontrar en Hechos 20:27, y en él estamos basados. Una cosa son los denominados apóstoles de Jesucristo, es decir, los 12 y Pablo, en Hechos 1:21, 1 Corintios 1:1, y otra muy diferente es el resto de los apóstoles, o enviados, que comúnmente operaban en el pasado y operan en la actualidad. Estos últimos son los tipos misioneros plantados en la iglesia, ¿no? Sabemos que apóstol quiere decir enviado, ¿no? O sea, muchos lo sabemos. Bueno, si no lo decimos, que quiere decir apóstol, quiere decir un enviado, ¿no? Estos últimos son los típicos misioneros, plantadores de iglesia, predicadores del evangelio entre la gente que jamás realmente oído, que se levantan ahora allí donde no ha habido ninguna previamente. Entonces son los verdaderos nuevos apóstoles, los apóstoles de Efesios 4:11, y aún pudiendo referirse en parte a los 13, no 12, de Jesucristo usado, sobre todo como lo fue Pablo en cuanto a la revelación neotestamentaria. Definitivamente nos habla de los misioneros que llevan el evangelio allí donde Cristo no ha sido predicado. Estos últimos fueron y son constituidos por Cristo junto con el resto de los ministerios descritos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, y no tienen ningún atavismo de jerarquía, puesto que todos somos hermanos. Mateo 23:8 dice: pero vosotros no querráis que yo llame rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Mateo 23:8, ¿no? Acá no hay jerarquía, somos todos hermanos, ¿no? Como el Señor Jesucristo nos dijo. Por tanto, no son ningún fundamento, ni constituyen el fundamento, sino que son obreros y están para ayudar a los santos a trabajar en el ministerio, es decir, en el servicio, para el común y extensivo desarrollo del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Efesios 4:11 y 12. No es que son más o no, sino somos herramientas y como muchos hermanos, y todos somos, no es que uno es más que otro. El evangelista, pastor y maestro, como esta gente, está enseñando, está mal interpretando y ponen jerarquía, ¿no? Que ellos tienen que ser más grandes y tienen que hacerle reverencia, incluso hasta besarle la mano muchas veces. Bueno, dejamos una vez más que estos apóstoles, o sea que aludidos, lo que nombramos, son los enviados a la misión, ¿no? Conforme a Romanos 15:20, 2 Corintios 8:23, y a los profetas, no contando con los que fueron necesarios antes de tener toda la revelación final. Son los que conforme a 1 Corintios 14:29 desarrollan su ministerio no trayendo nueva revelación, no trae ninguna nueva revelación, ¿no? Sino que a modo de Judas y Sila consuelan y confirman a los hermanos, en Hechos 15:22, ¿no? Estos últimos nada tienen que ver con el fundamento del apóstol y profeta de Efesios 2:20, ¿no? Bueno, estamos considerando de que si en verdad es lo que dicen esta gente, ¿no? Sigo buscando otros apuntes. Sí, tratando de resumir todo esto, ¿no? Bueno, pudimos entender hasta ahora de que los nuevos apóstoles que se están nombrando ahí eran enviados para consolar, para crear nuevas iglesias, pero no para traer nuevas revelaciones, ¿no? Lo trato de hacer un poquito cortito para que muchos lo puedan entender. No es que, sí, en verdad están nombrados, los nuevos apóstoles eran enviados, pero son enviados para ir a predicar en lugares que no había, ¿no? Como Pablo decía que yo no prediqué en ningún lado que ya hubiera otro fundamento, ¿no? O sea, el fundamento, o sea, que ya otros hubieran predicado a Jesucristo. Y son los enviados, ¿no? Y por eso no es que son apóstoles enviados con nueva revelación. Una revelación ya la tenemos, y como dice Apocalipsis, la revelación ya está, y Dios ya ha dicho todo lo que tiene que decir y está sellado, ¿no? Y que quiere seguir siendo justo, que siga siendo justo, y que quiere seguir impío, que siga siendo impío. Pero ya todo ha sido cerrado, y hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo tenemos las Escrituras, ¿no? Bueno, vimos lo que es profetizar también en otros estudios, que profetizar todo aquel que hable la palabra de Dios, ¿no? Y bueno,
voy a ir cerrando este estudio porque es muy largo y hay muchas sectas que no quiero estar nombrando para entrar en controversia. Pero voy a nombrar 2 Timoteo 2:19, la palabra de Dios voy a nombrar, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo en este sello, conoce el Señor a los que son suyos. 2 Timoteo 2:19, ¿no? La unidad de la iglesia está unida, ¿no? Es la unidad, no humana, ¿no? Sino la del Espíritu Santo, Efesios 4:4. Y esta llamada unidad de fe, y desde luego esta enseñanza es de donde todos estamos unidos, ¿no? Y no estamos separados por jerarquía, que yo soy el apóstol, yo soy el ungido, que yo vengo a traer la palabra y que si me suelta la bendición, no, nada que ver, ¿no? Lo que se viene enseñando hoy. Y esta gente sigue que se los acepte, que se los trate como agentes de Dios, que son enviados, que le den un departamento, que le den esto y aquello porque son los enviados, ¿no? Y que están encima de los demás creyentes. Y no es así, de ninguna forma es. Y sabemos que en primera de Pedro, estoy buscando texto 2:9, dice que Él nos ha constituido sacerdote, ¿no? a nosotros, y ya le hemos leído en nuestro estudio tantos textos que pudieran contradecir, ¿no? Y refutar lo que ellos están diciendo. Bueno, en 1 Juan 2:20 también hemos leído, ¿no? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, ¿no? Sino que deban depender del tercero, ¿no? Bueno, nos estaría ya está cerrando esto, que dice con Proverbios 19:27, que dice: pueblo santo, cesa de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría, ¿no? Que ya dejemos de cesar de escuchar toda esa sabiduría humana que se ha introducido, ¿no? dentro de las iglesias, y podemos escuchar la palabra de Dios que ya está revelada, ¿no? Que fue revelada a sus santos, para que todos los que quieran oír su palabra, santa palabra. Por eso basta ya de todo lo que ha entrado dentro de esta iglesia, ¿no? Si me dieron un tiempo para buscar unos textos que tengo tantos textos que ha entrado como doctrinas estas de hombre, así como esto de programación neurolingüística, psicoanálisis, autoayuda, ¿no? El sincretismo hace referencia al sistema filosófico, ¿no? Integrado por elementos que son fruto de la unión y conciliación de doctrinas distintas, ¿no? Se mezclan ellas. Y en Marcos 7:6 dijo, respondiendo le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En Marcos 7:7 también dijo: pues en vano me honran, enseñando como doctrina el mandamiento de hombres. Y en el 8 dijo: porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, los vasos de beber, y así otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. En Marcos 7:13 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hay semejantes a estas. Juan 6:63 dice: el Espíritu que Él da vida a la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. En 1 Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso es lo que hace el profeta. Siempre lo hace para edificación, exhortación y consolación, por medio de la palabra, ¿no? de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora tenemos eso para poder llevar. 2 Timoteo 3:14 y el 15 hasta el 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Eso no es por libro ni por revelación, sino esto. Pablo dijo: si esto enseña, y esto enseña que lo que está escrito en la palabra, si esto enseña, no por libro, no es como. Voy a nombrar un texto, si me permite, 1 Corintios 2:13 al 16, 1 Corintios 2:13 al 16. Dice: las cuales
también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñada por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque parece una necedad y no puede entenderlas, porque han de discernirse espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. A mí todo esto me duele mucho que haya pasado y que siga pasando, ¿no? 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y de los que te oyeren. Colosenses 2:8: mira que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tito 2:8: palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. 1 Pedro 4:11: pero si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio de los siglos. Amén. 2 Timoteo 4:1 al 4:2: te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 15 al 16: procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profana y vanas palabrerías, porque consideran más y más impiedad. En Isaías dice el texto, se me ha borrado, pero dice: porque un niño no es nacido hijo, si no me equivoco, en Isaías 9:6 dice: porque un niño no es nacido hijo, no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿no? Consejero, dice, ¿no? Consejero, como Isaías, si no me equivoco, Isaías 30, me dice: ¿por qué pueblo mío se apartó y fue a buscar el sabiduría conocimiento a Egipto? ¿No? ¿Por qué volvió al mundo? Dijo Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Si Él es el consejero, en Él hay consejo. ¿Por qué se tienen que estar guiando por lo que dicen? O por estos pseudo apóstoles o pseudo profetas que enseñan fuera de lo que es la palabra de Dios, ¿no? Dice Isaías 31: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Isaías 32 dice: que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y para poner su esperanza en la sombra de Egipto. Quien dice que no han preguntado de mi boca, ¿no? La palabra de Dios, él tiene la palabra, como dice Hebreo 4:12, que es espada de doble filo, ¿no? Que no ha preguntado. Bueno, hasta acá. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias hermanos, gracias, espero que lo haya servido. Amén y amén.